8 con 8 de la mañana 16. con 16 minutos. En coro sale mejor Alexis, 8 con 16 minutos. Saludamos a esta hora a Luisa González, asambleísta e integrante de la Comisión Especializada Permanente del Derecho a la Salud, asambleísta de UNES que está con nosotros. Le ofrecemos disculpas por el tiempo de espera, asambleísta. Buenos días. Gracias por acompañarnos. Bienvenida. Le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Y antes de entrar en materia de la comparecencia de la ministra de Salud a la comisión a la que usted pertenece, yo quisiera tener su criterio respecto a lo que acabamos de escuchar, estas declaraciones del coronel Merchan, piloto o expiloto del avión presidencial. Entiendo que usted también fue involucrada en este proceso que siguió adelante la Contraloría por el uso que se dio a estas aeronaves. ¿Cuál es su opinión al respecto? Buenos días, bienvenida. Hola Licenia, hola Alexis, qué gusto compartir con ustedes y qué gusto poderme dirigir a la ciudadanía. El tema es sumamente importante y qué bueno que empecemos con esta pregunta. Escuché cada una de la intervención del entrevistado anterior. Primero, la Contraloría General del Estado, con un contralor corrupto, no dicho por las autoridades ecuatorianas, porque no actuaron a tiempo teniendo la información, Contraloría, Fiscalía, han actuado en conjunto durante los 4 años después del Trujillato, de los 4 años del Lenín Moreno, actuaron en conjunto. Ese contralor fue puesto allí para perseguir a la Revolución Ciudadana, para perseguir a los actores de la Revolución Ciudadana, a quienes estuvimos de alguna manera involucrados en el movimiento, en el proceso político y en las funciones. Yo fui jefa del despacho del presidente Correa y por supuesto, estoy involucrada dentro de la glosa y el indicio de responsabilidad penal que han puesto. Un informe de Contraloría que no obedece a ningún análisis técnico, que no hay técnicos analizando el informe, que no dieron información. Hay información que se pidió a la presidencia de la República. El fallecido Augusto Briones jamás respondió. La Contraloría tiene la capacidad de exigir que las autoridades den la información, so pena de ser destituidos. Jamás insistió en que den la información. A Contraloría no le interesaba transparentar lo que pasó con los vuelos presidenciales. Lo que le interesaba era perseguir a funcionarios. Y me solidarizo con toda la gente que está dentro de este proceso. Yo lo estoy y sé lo injusto que es después de haber actuado tan bien por el pueblo ecuatoriano, que se malinterprete todo, que se difundan mentiras, que se diga que hemos hecho vuelos a paraísos fiscales. Por ejemplo, ponen vuelo paraíso fiscal, Panamá. Sí, señores, allí fue la cumbre de las Américas, que fue junto con Obama y con muchos otros presidentes. Claro que fuimos a Panamá, la cumbre de las Américas fue allí y nos dicen, fueron a paraísos fiscales. ¿Y quién se presta para esto? Los traficantes de información, no los comunicadores, los periodistas no, ellos no se han prestado para esto, pero sí los traficantes de información, los piratas de la comunicación, los que viven de la pauta y que hoy hacen el show a un gobierno a cambio de la pauta, porque ahora les han dado hasta canal de televisión. Entonces está clarísimo. Aquí no hay un análisis de verdad. Aquí no se informa a la población. Aquí se trafica con nuestro derecho a estar informados y comunicados. El uso del avión, Rafael Correa, fue extremadamente delicado. El avión se usó para fines de gobierno, para temas personales. Jamás usó el avión. Él pagaba sus pasajes, así como hizo con los regalos que le dieron como presidente, que los donó al Museo del Palacio y que hasta ahora no sabemos dónde están. Hay más de $2 millones en regalos presidenciales. ¿Dónde están? Eso quedó en manos de Lenín Moreno. Nadie ha respondido por esos regalos presidenciales. Asimismo, ese mismo proceder tuvo Rafael Correa para vuelos personales, para vuelos de salud, para vuelos que eran de su familia. Jamás usó el avión presidencial. Rafael Correa hubiera ido a operarse en un vuelo comercial, no en un vuelo del Estado. El señor presidente dice, me voy a quitar la seguridad, voy a vender los aviones. Ahora vemos que usa los aviones. Sí, se quitó la seguridad. Yo quisiera saber si sus hijos nunca han tenido seguridad privada. Mire, por simple, si usted habla con los señores de las Fuerzas Armadas, le van a decir, la familia de un presidente debe estar protegida, porque son víctimas pueden ser víctimas de secuestro y por eso allí podrían estar presionando a un presidente a tomar decisiones erradas en contra de un pueblo. Tienen Es perfiles de necesario, riesgo muy altos, ¿no? así es, son perfiles de riesgo muy alto. Pero yo quisiera saber que le pregunten pues al señor Guillermo Lazo, ¿sus hijos nunca han tenido seguridad privada? ¿Siempre han dado sin seguridad? Ahora, ¿van a andar sin seguridad privada? Tal vez él tiene el dinero para pagárselo, pero también él tiene un avión personal. Es doble moral. ¿Por qué no se fue en su avión personal a Miami a operarse en Estados Unidos, donde haya ido?
y lo hace a través, usando los fondos públicos. Total doble moral. Y solo decirles que muchas veces los aviones presidenciales viajaron solos, obvio, cuando iban a los mantenimientos. Los aviones requieren mantenimiento, los vehículos requieren mantenimiento, las bicicletas requieren mantenimiento y obviamente los vuelos no son con pasajeros. Pero vamos más allá. ¿Quién inicia esto? El Contralor. ¿De qué Contralor estamos hablando? Del Contralor de este gobierno. Se ha pedido un juicio político al Contralor. No sigue el juicio, está estancado. Y hay cruces de tweets, porque ahora se gobierna por tweets. Así de triste es la situación en el país, o por TikTok. Y hay un cruce de tweets del señor Villavicencio, dándoselo de pulcro, de íntegro, queriendo decir que él ya está siguiendo la fiscalización y que dónde están los documentos. Y viene y le responde la presidenta de la Asamblea por tweet, por Dios. Estamos viendo lo que está pasando. Esa es la seriedad que tiene la Asamblea Nacional, donde están 137 representantes de 17 millones de ecuatorianos, que no me lo diste, que si me lo diste la información que yo ya te pedí, que no llegó. Bueno, más allá, ¿cuándo se inicia el juicio político al corrupto y falso contralor Pablo Celi? Y ahí vamos a ver dónde están los votos y dónde no. ¿Quién tapa al señor Pablo Celi? ¿Quién se benefició de esas glosas que fueron desvanecidas y a quienes afectaron esas glosas puestas por informes hechos con remiendos y al acomodo para la persecución política? Nosotros somos parte de esos, todos los compañeros de las Fuerzas Armadas, de la FAE, que están involucrados por haber hecho su trabajo pulcro en un caso que solamente obedece a persecución política y que irá a cortes internacionales porque han sido afectados nuestros derechos, a la honra, al buen nombre, a la libertad. Todos nuestros derechos afectados van a ir a las cortes internacionales, pero quieren transparentar la política, quieren darse de pulcros. Señora Diana Salazar, que también por tuit, por Dios, es la fiscal general del Estado, pone un tuit diciendo que está recibiendo presiones. ¿Qué presiones? ¿De quiénes, señora Diana Salazar? Usted dice que es una mujer que no se presta para la corrupción, que es transparente, que es honesta. Diga quiénes la presionaron para ejercer presión y liberar a gente que está involucrada en procesos judiciales. Nombres y apellidos. Si la señora Diana Salazar dice ser la mujer que lucha contra la corrupción, que es honesta, es la fiscal general del Estado. Pone un tuit diciendo, a mí no me van a presionar, por favor, y le responde el presidente de la República por... a su criterio, este exhorto emitido el día de ayer por el Consejo de Participación Ciudadana, ¿a dónde va a parar? Porque finalmente es un exhorto. O sea, por favor, señor Contralor, ponga la renuncia. No vale que usted, estando en la cárcel, siga mangoneando la Contraloría. O sea, ¿dónde va a parar ese exhorto? Y yo le pregunto, decisión política, ¿de parte de quién? ¿De la Asamblea o del Consejo de Participación? Porque Trujillo, desde la transitocracia del Consejo de Participación, hizo lo que le vino en gana, ¿no? Destituyó a quien quiso, puso a quien quiso. Pero ahora resulta que a Celi no hay cómo tocarle, es intocable. Por eso, pero veamos, ¿por qué? A ver, ¿dónde están los votos? Partido Social Cristiano, Creo, Pachacutic, ¿dónde están los votos para sancionar al Contralor? ¿O también actuaron junto con el Contralor? ¿O tenemos miedo de algo? ¿O tenemos aquí rabo de paja? ¿O él sabe mucho y hay que proteger al señor Pablo Celi? Hay un llamado a que el señor Pablo Celi sea llamado a juicio político en la Asamblea, que no debería, porque ni siquiera es un contralor. Él debería estar bien preso y punto, pagando todas sus deudas, empezando por la arrogación de funciones. Pero no, vamos a ver, Partido Social Cristiano, Creo, Pachacutic, Izquierda Democrática, saben que es ilegal lo que hizo Pablo Celi, saben que es un tipo corrupto. Ahí están las pruebas, no dicho por los correístas, las autoridades de Estados Unidos lo están diciendo. Vamos, los votos al juicio político. ¿O alguien le debe favores al señor Pablo Celi? Es tan simple, aquí está, a la vista de la ciudadanía. Señora fiscal, ¿su amigo o no es su amigo? Diga las cosas como son. Fue tan fuerte para salir a decir que los correístas, que el caso sobornos, hacer un video, que eso no estaba dentro de sus funciones y a su momento tendrá que responder. Hacer un video, contratar comunicadores para explicar un caso. Ya pues, vamos aquí. Diga quiénes han intentado interferir en la justicia.
diga quiénes son esas personas que se beneficiaron de dineros del Estado ecuatoriano, del pueblo nacional, del pueblo que se muere en las calles por falta de medicinas. Salga y diga quiénes son, con nombre y apellido, así como fue valiente para perseguir a los correístas, así como ha sido valiente para aguantarse y proteger a Moreno y no sacar el proceso de INA adelante. Hoy día, diga, no ponga un tuit, diga quiénes son esas personas que han interferido en la justicia, diga quiénes son esas personas que buscan beneficiarse de los dineros del pueblo ecuatoriano. Es simple, o están tapando a Pablo Celi por algo más. Ese es el contralor que hizo el caso Aviones para perseguir a la Revolución Ciudadana, para perseguir a Rafael Correa, para perseguir a los correístas y que allí afectan a sencillos trabajadores de la patria, como son los funcionarios del GETAE, los funcionarios de las Fuerzas Armadas, que sin tener ni arte ni parte, por haber hecho pulcro su trabajo, porque revisaban cada maleta, iban los perros allí, veían que no llevemos bombas, nos revisaban cada uno de los procedimientos estrictamente hechos, y hoy día están en un proceso de forma injusta. Y el señor Pablo Celi está en la cárcel, donde sí hay pruebas, y allí todo el mundo en silencio, y allí, ¿qué fue? El juicio político en la Asamblea. Los votos de la Revolución Ciudadana están listos. Pueden decir Izquierda Democrática, Pachacutic, puede decir Partido Social Cristiano, puede decir Creo, que están listos para votar en contra de un contralor corrupto a favor de un juicio político. Pero ¿será que ahora apoyan el juicio político a Celi y asambleísta los mismos que antes no pusieron las firmas? Porque hoy hay un nuevo intento, ¿no? El que ha presentado J. Lloret. Pero en el periodo anterior, Marcela Guiñaga también presentó una propuesta para censurar a Celi y en ese entonces, si no me equivoco, le faltó entre 1 y 2 firmas para completar las 34 y no hubo esas 34 firmas. Ahí Celi contó con el apoyo de Creo, de Alianza País del Morenismo, de Pachacutic, de los de la ID e incluidos algunos del PSC. Por eso, ok, en ese momento Celi no estaba preso, hoy está preso, hoy hay pruebas. No pruebas de la Revolución Ciudadana. Hoy hay pruebas del gobierno de Estados Unidos. ¿Van a votar a favor del juicio político de un corrupto que está preso o van a tapar la corrupción de Pablo Celi? ¿O tienen temor de algo? Eso es lo que la ciudadanía tiene que estar clara, porque vamos a decir las cosas como son. No hay una prueba de corrupción de los líderes de la Revolución Ciudadana. Y puedo hablar en nombre del presidente Rafael Correa, del mío propio. No hay una prueba de corrupción. Pero aquí están las pruebas, aquí está INA, del señor Lenín Moreno, que gobernó con algunos partidos políticos y están las votaciones en la Asamblea. Aquí están los votos de apoyo al señor Pablo Celi, Izquierda Democrática, de Creo, del Partido Social Cristiano. Hoy está preso. Señores, ¿van a apoyar a un corrupto? ¿Van a apoyar a un tipo que ha manejado de forma antojadiza una institución fundamental para el desarrollo correcto del Estado? ¿O van a obrar en justicia y lealtad con el pueblo que les dio el voto para transparentar el Estado y para obrar en beneficio de 17 millones de ecuatorianos? Vamos a ver. Asambleísta González, ustedes van a pedir la comparecencia de los integrantes del Consejo de Participación para analizar cuál ha sido su accionar frente a esta situación tan calamitosa por la que pasa la Contraloría General del Estado, porque han esperado tanto para emitir apenas un exhorto y prácticamente rogarle al señor Contralor que dé un paso al costado y que enfrente este proceso judicial fuera del cargo en la Contraloría. Eso aún está en revisión de la bancada. Yo no soy la jefa de bancada, no estoy autorizada a expresarme por todos ellos, así que bueno, ya lo haremos conocer en su momento. Pero es obvio que el Consejo de Participación, que quitó, que puso autoridades con Trujillo, que se creía más por sobre todo el Estado, por sobre el presidente, por sobre 17 millones de voluntades, por encima de la democracia, hizo y deshizo, quitó y puso autoridades a su antojo y hoy día solo puede hacer un exhorto. Y hoy día no puede llamar y hacer comparecer a una autoridad y pedir explicaciones. Y tenemos una subcontralora que renuncia a un contralor falso, que está preso, que no está en funciones, que jamás fue contralor porque usurpó esas funciones. Y ahí van a llover las demandas al Estado ecuatoriano, ¿no? Por todas esas glosas hechas y deshechas por una autoridad que fue
apoyada por la derecha, apoyada por los partidos que estaban aliados al morenismo y que defendió también cierta prensa, como los que lo siguen defendiendo, ¿no? Los señores de la pauta. Asambleísta, el día de ayer usted es integrante de la Comisión de Derecho a la Salud en la Asamblea Nacional. Recibieron a la ministra Jimena Garzón, a la ministra del ramo, y hubo un tramo de esa comparecencia que a mí me llamó mucho y poderosamente la atención, porque creo que eso también les da lugar a ustedes a que insistan en los pedidos de información, de aclaración, para saber la verdad, y que, digamos, eso también podría convertirse en un argumento, justificación para procesar políticamente a los irresponsables que estuvieron al frente del plan de vacunación durante el gobierno de Lenín Moreno. Según la ministra Garzón, no existe cifras reales, ni datos reales, ni un registro real del total de ecuatorianos que han sido ya vacunados desde que empezó esta etapa, por allá en el 21 de enero. ¿Qué más les dijo la ministra, asambleísta? ¿Qué se puede sacar como conclusión? Porque yo me quedé, digamos que consternado oyéndole, diciendo que no hay registro. Y nos hemos encontrado en estos días con que hay brigadas, ¿no?, que están vacunando a la gente, pero a los ciudadanos a los que les vacunan no les entregan un carné. Entonces, ¿cómo están llevando adelante este proceso de vacunación? Bueno, ella, a ver, esa es la segunda comparecencia. En la anterior dio una breve explicación, se nos entregó un plan, comillas, en mano, que yo lo definí como marco teórico de una tesis, porque en realidad era muy lírico, conceptos, parecía un glosario, le faltaban, incluso no llegaba ni a marco teórico de tesis, porque le faltaba hasta cifras, datos. Se insistió en una comparecencia de ella, ayer estuvo, sigue faltando información. ¿Qué es lo que nos ha dicho? Que se ha implementado un vacunómetro. Entonces, ese vacunómetro que está en la página web del ministerio, ustedes ahí entran y van viendo cómo va aumentando el número de vacunados por provincia. Entonces, la pregunta es sí, pero ¿quién lo está llenando? ¿Cómo están llenando? ¿Cómo sabemos esa gente que realmente se vacunó o no se vacunó? Están ubicándoles realmente según el territorio, porque como lo hicieron conforme al padrón electoral, la gente se registra en un sitio, pero vota en otro. Entonces, no todos van a poder asistir. ¿Cómo se están haciendo los cambios? No obtuve esa respuesta. Le dije que la iba a hacer por escrito para que me la respondan. Otra cosa, dice que se va a hacer un barrido, que va a hacer un barrido para que nadie se quede sin la vacuna. Perfecto. ¿Cómo se lo va a hacer? ¿Con quiénes se lo va a hacer? ¿Cuándo se lo va a hacer? ¿Dónde está el cronograma? Tampoco tuve respuesta. Insistí en que lo voy a mandar por escrito y me lo va a enviar la respuesta. Pero de todo lo que hablamos más allá, ¿cuánto hay en stock? ¿Cuántas vacunas hay en stock? Porque ya están algunos medios de comunicación diciendo ausentismo. Y como ya sabemos, porque ya hemos vivido estas historias de empiezan esas bolas, algunos traficantes de información que fingen ser periodistas, empiezan a decir ausentismo, ausentismo. La ministra dijo ayer que no hay ausentismo, pero ya empiezan por ahí a decir ausentismo. Mañana no cumplen con el plan de vacunación, ¿y de quién va a ser la culpa? De la gente. ¿Por qué? Porque hubo ausentismo. Por eso mismo queremos saber cuánto hay en stock y cuánto se está enviando a cada provincia, a cada recinto de vacunación, para poder saber si realmente existe ausentismo. No se puede hablar sin datos, señores. Aquí sale cualquiera y dice cualquier cosa. Perfiles de opinión sacó una encuesta donde dice que hay ausentismo, sí, pero dice que es un 23%, sigue siendo periférico. No se puede hablar de ausentismo si no sabemos cuántas vacunas realmente hay en stock y cuántas vacunas están siendo distribuidas. Y otra cosa es si se está manteniendo también la cadena de frío. Las vacunas tienen especificaciones técnicas. Las cadenas de frío para el transporte, cuando se las descongela, cuando ya están listas para el uso, cuánto tiempo. Si hay ausentismo, entonces también hay desperdicio de vacunas. Si a nadie se le aplicó esas vacunas. Todo eso tiene que ser resuelto. Voy a insistir en que se pida por escrito. Pero hay algo más aquí que nos dijo ayer la ministra, porque no solamente el país ha quedado desabastecido, desatendido en todo el sector salud, no hay vacunas para nuestros niños. Y podríamos entrar en riesgo de que tengamos una epidemia de enfermedades ya erradicadas. No hay pentavalente, no hay triple viral, no hay para la influenza, antirrábicas, para hepatitis.
Y en nuestros enfermos de enfermedades catastróficas, diabetes, no hay insulina, no hay antiinflamatorios, medicina para hipertensos. Todo eso no hay. Cuando le pregunto a la ministra... Y seguimos a expensas de las donaciones, ¿no? Como esta que llegó esta semana del Brasil. Entonces estamos hablando de que estamos violando la Constitución, porque la salud ya no es un derecho. Estamos a expensas de que nos den una donación. ¿Y sería qué? ¿Una dádiva acaso? La Constitución dice que la salud es un derecho garantizado por el Estado. ¿Qué nos dice la ministra? Que el gobierno anterior del señor Lenín Moreno disolvió el programa de vacunas. Dejaron a nuestros niños a expensas de cualquier enfermedad, de aumentar la mortalidad infantil, de contagios de enfermedades que habían sido ya erradicadas. Disuelven el programa de vacunación y están recién volviendo a construir el programa de vacunación que dejó la Revolución Ciudadana, que dejamos ya institucionalizados, y no hay ni siquiera vacunas. Esto también tiene que ser parte de la fiscalización, porque estamos hablando no de números, no de desinstitucionalizar el país, estamos hablando de la vida de niños, de nuestros hijos, de nuestros hermanos, de eso estamos hablando. Y si hablamos de las enfermedades, un enfermo de diabetes no tiene ni siquiera insulina. ¿Qué quiere decir? Que lo están mandando a morir. Esto hay que fiscalizar qué se hizo en el gobierno anterior con la salud de nuestro país, que es un derecho garantizado por el Estado. Asambleísta González, ¿qué explicación dio la ministra de Salud sobre el tema de la adquisición de las vacunas? ¿Cuántas dosis están ya compradas, están negociadas? Porque hay una danza de cifras, ¿no? Hablan de 40 millones de vacunas, se decían primero de 20 millones, ahora son 40. ¿Cuántas, en números concretos, reales, cuántas vacunas contra el COVID-19 están ya compradas, están negociadas? ¿Qué información les dio al respecto? Mire, en un inicio estaban 20 millones de vacunas que dejó contratado hasta el día. El último contrato que se firma es el 23 de mayo. Lo firma Lenín Moreno el 23 de mayo. Justo antes de entregar el poder, deja firmado el último contrato. Se ha pedido el día de ayer copias certificadas, de los contratos de adquisición de las vacunas, porque se habla de ahí de 20 millones. Luego hablaron de que adquirieron 6 millones más y que han seguido comprando más vacunas. Pero dígame cuántas tengo en el país, cuál es el cronograma de llegada de las vacunas, para poder saber cómo se va a ir vacunando la gente, porque si no van a seguir con el tema de ausentismo, y no es que no haya ausentismo, no es que haya ausentismo, es que no hay las vacunas. Esa información no ha sido clara en ser entregada y la voy a volver a pedir el día de hoy por escrito a la ministra. Según la ley, en 10 días tendríamos la respuesta. Asambleísta, ¿qué expectativas hay con respecto de la investigación que se pueda hacer desde fiscalización con respecto a el tema de octubre del 2019? Ahí hay dos temas que a mí me inquietan. Uno, el de la quema de la Contraloría, por un lado, porque ahora resulta que ya hay un informe de bomberos. Y el otro es lo que mencionaba ayer Salvador Quispe, que eso podría abrir la posibilidad a un proceso de amnistías a favor de quienes han sido injustamente procesados por ese episodio. Mire, para concluir un momento el tema de salud también, hay hospitales, ¿no? Hay hospitales que muchos dijeron son elefantes blancos. Sí, sin esos elefantes blancos, señores, la cantidad de muertos que hubiéramos tenido en esta pandemia hubiera sido horrorosa, más de lo que ya ha sido. Construimos hospitales en todo el país, pero más allá. Quedaron planificados en Manabí 3 hospitales, el de Chone, el de Pedernales y el de Bahía de Caracas. El de Bahía lo recorrí hace unos días. El día martes recorrí el hospital de Bahía. Ese hospital debió haber sido entregado en el año 2019, a finales del 2019. Estuvo previsto para ser contratado con fondos chinos. No le costaba al Estado ecuatoriano, al igual que el hospital de Pedernales. Pero ¿qué pasó allí? Dejaron perder los fondos de la donación china, los hacen con fondos del Estado, quién sabe para adjudicar de qué manera, porque en el de Pedernales ya sabemos cómo adjudicaron, ¿no? Y hay un asambleísta manabita, Daniel Mendoza, preso,
está preso por haber sido parte de ese reparto de los hospitales. Y el país sigue sin atender debidamente la salud. Y es allí que también exigimos que las autoridades sigan los procesos adecuados para investigar quiénes estuvieron dentro del reparto. Nada se repartió solo. ¿Por qué dejaron perder la donación china para hacerlo con fondos del Estado? Y hasta el día de hoy no hay los hospitales listos. En cuanto a lo de octubre, allí también hubo manejos bastante extraños, por decirlo de alguna manera. Hubo muchas denuncias que no se hizo eco en la gran prensa hegemónica en Teleamazonas, en Ecuavisa, denuncia de que no se permitía registrar adecuadamente la gente que llegaba a los hospitales y con qué tipo de dolencia, de síntoma llegaba. Mucha gente que fue maltratada en los temas en octubre. Y aquí está el falso contralor, una vez más, que salieron a decir que se quemó la Contraloría, ahora después dicen que fue un autoatentado de la misma Contraloría, por quienes fue perpetrado, no lo sabemos, pero hay un contralor preso por corrupción. Podríamos por allí ya empezar a hilar. Y nuestros compañeros, Cristian González, la prefecta de Pichincha, Paola Pavón, y el actual parlamentario andino, Virgilio Hernández, están con grillete en un caso que no tiene sentido, sin pruebas, sin nada en su contra, solo por persecución política y porque a una ministra, María Paula Romo, que está desde fuera sin comparecer adecuadamente ante la justicia que tanto ella exigía, que está desde fuera, después de haber violado todos los derechos humanos, sin contestar qué es lo que pasó realmente en octubre. Ella mandó los tweets y después de los tweets de María Paula Romo, apresan a nuestra prefecta, persigan a nuestros compañeros y los apresan también. No hay una prueba en contra de Paola, de Cristian y de Virgilio Hernández. Y hay que revisar el tema de octubre. A mí lo que me sorprende sobremanera es que en octubre el señor Guillermo Lazo decía en medios internacionales, hay una entrevista con Jaime Bailey, donde él decía que hay que aumentar la fuerza. Y los señores de Pachacutic, que es el ala política de CONAIE, protegen esto. No van a exigir que se aclare octubre. No van a exigir justicia para sus muertos. No van a exigir justicia para la represión al pueblo, que no son delincuentes, como dijo el director de las Fuerzas Armadas, creo que es, no recuerdo bien el cargo. La verdad creo que preferí olvidarlo. Esto no es delincuencia. Esto no es sendero luminoso, señores. Esto fue la población que se levantó ante las medidas que asfixiaban la economía nacional. Y Pachacutic, desde la Asamblea, ¿va a permitir que se trate así a su gente? Es la pregunta. Muchísimas gracias, legisladora, por su tiempo, por la información que nos ha proporcionado. La asambleísta de UNES, Luisa González, integrante de la Comisión Especializada Permanente de Derecho a la Salud de la Asamblea Nacional, que ha estado con nosotros. Muchísimas gracias, asambleísta González. Muy amable.